Dado Supersubsidio. En la hora de la verdad y con el patrocinio del Banco Popular, siempre se puede, somos Grupo Aval, llega el editorial de Fernando Londoño. De vergüenza y de dolor por la corrupción que se apoderó del país, pero la corrupción no se apodera del país porque doña corrupción es muy hábil y se mezcla con los estamentos directivos y se filtra de manera inopinada por los resquicios de la legalidad. No, es que alguien la promueve y alguien la dirige. Y quien dirige la corrupción se llama Juan Manuel Santos Calderón. Ayer nos dieron esa ración. ¿Cuál fue la ración del día? Pues el magistrado malo, lo descubrieron los demás magistrados, era malo. Y era malo y lo habían elegido magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, que estos electores no se habían dado cuenta de que estaban eligiendo un corrupto. Buenos magistrados tenemos. ¿O es que nos van a decir que en Bolívar era un magistrado de tribunal intachable, impecable, que le hizo daño la altura de Bogotá, le subieron el sueldo muy importante que tienen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y entonces sí se corrompió? Por supuesto que aquí lo que hay es un espectáculo de la Corte Suprema de Justicia, a ver cómo saca las castañas del fuego, y cómo no nos damos cuenta los colombianos de que lo que está corrompido hasta los tuétanos es el sistema judicial, empezando por las altas cortes, por la Corte Constitucional, que produjo el espectáculo que produjo a partir de las denuncias que se hicieron en el caso específico de Fidupetrol, pero que tienen que ver con todos los casos imaginables de selección de tutelas para que tengan la ventaja de ser tratadas por la Corte cuando miles de ellas pasan sin que las Cortes las mire. Y luego la Corte Suprema de Justicia, donde hemos tenido los acontecimientos del magistrado Ricaurte, del magistrado Tarquino Pacheco, del otro magistrado ese famoso que también estaba recibiendo platas, es que ya son 3 platas de los bandidos para ponerse a buen cubierto. Leonidas Bustos, pues, que es el capitán, que es el jefe, el director de toda esa banda, el hombre más cercano a Juan Manuel Santos, el hombre que le estaba haciendo la paz, aquel que decía que la paz está por encima del derecho y que el derecho no puede ser un obstáculo para la paz, un bandido, un corrupto. Bueno, pero la ración de ayer es que la Corte Suprema de Justicia, ella misma, se escandaliza por las maldades de Malo. Y uno se pregunta, queridos oyentes, viendo los procesos que tenía a su cargo el magistrado Malo, proyectos de una significación política y de un alcance fenomenal, ¿por qué estaban concentrados en ese despacho? ¿Quién maneja los repartos en la Corte Suprema de Justicia para que eso le hubiera tocado a Malo o para que le hubiera tocado a su antecesor y promotor y mentor, el magistrado Ricaurte? ¿No es que el reparto en la Corte Suprema de Justicia está corrompido? Está calculado para que algunos magistrados reciban ese manejo y lo dirijan y lo conduzcan y manejen como les dé la gana a los otros magistrados. Lo que está corrupto hasta los tuétanos es el sistema. Y por una razón obvia, que pusimos de presente y que discutimos desde cuando se promulgó la Constitución del 91. ¿Quién nombra a los magistrados? ¿Ellos mismos? Sí, pero de una lista que hace alguien. ¿Quién? El Consejo Superior de la Judicatura. ¿Y quién nombra a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura? Los parlamentarios. Entonces, ¿de dónde viene la podredumbre? Pues de la fuente, de arriba. Es que la Constitución del 91 cometió el pequeño error de que poner todo el poder judicial dependiendo del poder político, de los partidos políticos, de los mayores bandidos que hay en Colombia. Así pues que tuvimos nuestra ración, que esa ración
proveniente del magistrado Malo tiene inclusive la noticia conmovedora de que quien cobraba las partijas que se cobran por las recomendaciones que hacen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los cobraba su propia hija. Ella era la recaudadora, de manera que Malo recomendaba a ciertas personas para ciertos cargos, lo que ya de por sí es un delito. Pero ¿quién cobraba? A las personas elegidas, a las personas nombradas, la porción que tenían que pagar por haber sido nominadas o impulsadas por el magistrado corrupto era la hija del magistrado. ¿No nos dará suficiente cantidad de vergüenza? A los demás magistrados de la Corte Suprema de Justicia no les dará vergüenza limitarse a decir que el magistrado Malo debe renunciar o separarse temporalmente del cargo mientras se adelanta la investigación. Por Dios, deben renunciar todos. Si tuvieran dignidad personal, presentaban todos renuncia por lo que les ha pasado. Y habrá muchos de esos magistrados que no tuvieron que ver directamente en el proceso, pero es que uno tiene que avergonzarse porque uno es responsable de sus actos y de los actos de la corporación a la cual pertenece. El otro temita que estalló ayer mismo fue el tema reservado a la aeronáutica civil. Sí, señores, de lo que depende nuestra seguridad aérea. Estamos volando y resulta que las personas nombradas en la aeronáutica civil para que dirijan todo el proceso aeronáutico del país son personas incompetentes pero recomendadas por políticos. Y eso lo descubrimos ayer. Venía de antiguo la contradicción entre el señor Bocanegra y el general con el que hablaremos hoy, que dirige la parte de seguridad de la aeronáutica civil, pero Bocanegra lo echó. Y lo echó porque le estorbaba para hacer lo que a él le diera la gana, y lo que le daba la gana era nombrar en la aeronáutica civil a los recomendados de los políticos, así no supieran una palabra de la materia que tenían que tratar. Eso solo es un delito. Cuando esos parlamentarios hacían esas recomendaciones y cuando Bocanegra las aceptaba, ahí no había una infracción administrativa, ahí había un delito. Bocanegra debe salir de la aeronáutica civil para un proceso penal y para la cárcel, como director de un departamento administrativo que vendía su conciencia a las recomendaciones de sus electores políticos, porque además es sabido que Bocanegra de aeronáutica no sabía ni una palabra, y todo lo que aprendió era cómo irse en avión todos los fines de semana a su tierra natal, a Ibagué, en un avión de la aeronáutica civil. Otro peculado, otra razón para que se vaya para la cárcel. Señores, el sistema todo está corrupto. De mi parte tuve que asombrarme de un debate que voy a tener que enfrentar públicamente porque me lo propusieron públicamente, de un tal magistrado del Consejo de Estado a quien no conozco, a quien no he visto en la vida, un tal Palomino, que resolvió a ventilar mi causa personal en la que estoy completando 13 años de engavetamiento por una causa en la que soy absolutamente inocente y en la que me limité al cumplimiento de mis deberes más elementales. Y Palomino sale a discutir eso en público. Desde luego que eso lo llaman filtraciones. Filtraciones que le hace Palomino al señor Yamid Amat. Filtraciones. Es que los procesos penales, que son bastante gruesos, y los procesos administrativos, ellos encuentran la manera de filtrarse. Ese es el magistrado corrupto que va a hacer méritos con un periodista para volverse famoso por cuenta de la fama y del prestigio y del derecho a la justicia de una persona. Señores, esto está corrompido hasta los tuétanos. Ñoño y Musa no son los parlamentarios que pagaron 2.000 millones o 1.500 millones y que se robaron la plata de Odebrecht. Pongamos las cosas en su sitio. Son los grandes electores de Juan Manuel Santos. Unos sujetos que a duras penas saben leer y escribir. Unos ignorantes que en su vida
han pronunciado un discurso, ni planteado una tesis, ni pronunciado, ni dichas unas palabras escritas que valgan la pena en ningún sentido. Y son los grandes jefes políticos de la región, comprando votos. Es que estamos haciendo el debate que no toca. Ñoño y Musa van a ir a la cárcel, ya Ñoño está en la cárcel y Musa irá a la cárcel si es que hay justicia en Colombia por la cosa de Odebrecht y que recibieron 2.000 millones y pagaron 2.000 millones y si los extorsionaban y si no los extorsionaban. No, porque eso está corrompido hasta los tuétanos y porque se hicieron famosos y se hicieron poderosos comprando votos en la costa atlántica, corrompiendo el sistema electoral del país, que está corrompido hasta los tuétanos en algunos lugares, y la costa atlántica es el más doloroso de todos. Ya un costeño no vota si no le dicen cuánto vale el voto y cuánto le pagan, porque a eso nos llevaron los ñoños y los musas y los yaires acuñas y todos los personajes que convirtieron en una feria de compra de votos el acto más solemne de la democracia, que es el acto de votar. Señores, estamos corrompidos hasta los tuétanos, los tres poderes, y por desgracia tuvimos que empezar por el poder judicial, que parece ser el más corrupto de todos, la alcantarilla que recibe todo el detritus de la corrupción administrativa y de la corrupción del poder legislativo, la corrupción que viene de la política. Así pues, que esta es la situación en que estamos, queridos amigos, corrompidos hasta los tuétanos. Y la primera corrupta es la Corte Suprema de Justicia, o la Corte Constitucional, como ustedes quieran, o el Consejo de Estado, si ustedes quieren, y ya debatico que podríamos hacer sobre el particular. Y en un país corrompido no hay esperanza. O vienen unos vientos de cambio que soplen como un huracán y que limpie toda la corrupción en el país, o el país está perdido.